Vamos por partes, porque el inicio de la pregunta, si no la contesto, es como que daría por cierto lo que dice la oposición. Nosotros teníamos un eslogan, poner de pie a Santa Fe, despertar al gigante. La paz y el orden fue una consigna que sostengo y mantengo. Ordenar la provincia, vaya si hacía falta, con las cosas que estoy describiendo. No pudimos pagar sueldo y aguinaldo en tiempo y forma. Nos tuvimos que hacer cargo de obras paralizadas 6 meses antes, con deudas superiores a 6 meses en contratistas y en proveedores de insumos. Ordenarla es lo que nos permite hoy, como te decía, haber ordenado también el gasto político excesivo, nos permite boleto educativo, nos permite billetera Santa Fe. Yo acepto críticas porque no hemos hecho todo bien. Sin duda que hemos cometido errores en el tema de seguridad. Ahora, cuando los que critican son los que hoy proponen todas las soluciones y sin una autocrítica, porque son los que han gobernado los últimos 12 años, permítanme dudar un poco. Permítanme como mínimo decirles, desde una autocrítica, desde una evaluación seria, sincera de lo que ustedes hicieron durante 12 años, están hoy evaluando solo cuatro y en pandemia, y viendo números superiores en víctimas en Rosario, no en toda la provincia. Pero Puyaro hoy se hace propaganda diciendo que él bajó a la mitad del índice. Lo bajó a la mitad de un gobierno anterior en un periodo, en números que son horribles, espantosos. Nadie puede sentirse orgulloso en esta provincia de decir que, aún diciendo, y no fue la mitad, pero aún diciendo y suponiendo que fue cierto, bajar a la mitad es una porquería de los números que hemos tenido. Es inaceptable. Y la otra parte de la pregunta sobre el acompañamiento. Entonces, de la Corte y el Poder Judicial. Allí encontramos, cuando arrancamos, comisarías cerradas, menos policías, o sea, más agentes que se iban de baja que los que se incorporaban a la policía, sin equipamiento, sin chalecos y fundamentalmente teniendo un esquema de vínculos poco claros de la policía con el delito. Nosotros dijimos que cortábamos los vínculos con el delito, empezando por la propia institución policial. Y voy a ser, lamentablemente, porque esto es así, el gobernador que más haya exonerado o dado de baja de la institución policial a quienes no cumplieron la ley y quienes no mostraron vocación de servicio, vulnerando la confianza que la gente le da al que tiene que cuidar la vida de los santafesinos y los bienes de los santafesinos. El esquema judicial y particularmente la mayor vinculación fue con el Ministerio Público de la Acusación, que es el que lleva adelante la conducción de la política criminal. Estamos mucho mejor ahora. Estamos mucho mejor con los cambios y creo que ojalá se profundice esta línea con el esquema de los cambios con las nuevas autoridades en el Ministerio Público de la Acusación. ¿No siente ninguna defraudación por la actuación del Poder Judicial? Bueno, vamos al conjunto. En lo que tiene que ver con la política criminal, la actuación directa fue allí. Que uno podría decir, ¿qué fallo de la provincia, de la Corte en sí afecta lo diario? Bueno, creo que en algunas cosas puntuales cuando aparecen las condenas livianas o aparece la no detención o no hay preventiva, allí sí uno dice, pero ¿qué hacemos con el esfuerzo del que está haciendo las cosas bien? ¿Qué hacemos con el que lo detuvo hace 3 días y se lo volvió a encontrar en el otro lugar? ¿Qué hacemos con a veces en hora, a veces al otro día, a veces a la semana? ¿Qué hacemos con el que autorizó la salida transitoria de alguien que no podía haber salido nunca? Entonces, este tipo como el de caso cosas... de Malabrigo, que ahora tiene una audiencia prevista para los próximos días, que vuelve a pedir transitoria después que estando en la cárcel, entonces, por haber violado a un nenito de 8 años, mató a un sobrino en la salida transitoria. Y en septiembre tiene otra audiencia para pedir otra vez salida transitoria. Sin duda que esos casos puntuales deterioran la confiabilidad frente al accionar y frente a los deseos reales de justicia. Cuando digo que estamos mejor, desde un hecho puntual que fue muy conocido. Pero quiero pedir esto, ¿por qué el poder político, yo siento, no confronta más con el poder judicial en el sentido de exponerlo que frente a una situación extraordinaria de inseguridad,
El Poder Judicial tiene que entender esto y tiene que tener decisiones distintas. Bueno, vamos a ver, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Yo no escuché esa crítica. Vamos a hacer. Una cosa es que uno salga en la pública haciéndolo y otra cosa es que formalmente lo esté haciendo o en reuniones o en criterios que se le tratan de pedir a la Corte. No siempre la Corte encolumna el accionar de cada uno. Normalmente con sus fallos va ordenando y orientando los fallos de la actuación de los jueces. Pero hay, y en esto, uno excesivamente riguroso. Le hemos pedido a los jurados que intervienen ahora en cada una de nuestras, que sean severos, porque tenemos muchos jueces que son hijos de designaciones de exfuncionarios, de quienes no alcanzaron un puntaje mínimo y los incorporaron igual. Entonces, toda esa vía libre que se dio en un momento a ciertos ingresantes, bueno, se paga de alguna forma. Creo que todo el control social sobre este funcionamiento debe darse y debemos estar todos pidiendo más respuestas. No siempre el accionar, lo cotidiano es qué hace la policía con tal cosa, pero cuando pasan hechos como lo que vos decís, no es tan fuerte que la sociedad, ¿qué pasa con la justicia que hace tal cosa? Marcar, pedir al que ha accionado dentro de la fuerza en el cumplimiento de la ley, siempre ha tenido el acompañamiento nuestro en las defensas que incluso haya habido que hacer de cada uno de ellos. Lo deseable, y particularmente en los procedimientos, en los tiempos, y nos habrá escuchado a distintos ministros nuestros plantear, sí, el hecho de que queríamos que haya más presencia de justicia federal, queríamos que los tiempos de las órdenes de allanamiento no sean tan largos, que cuando algo se esté pidiendo porque hay urgencia o hay emergencia, se tuviesen en cuenta parámetros de emergencia. ¿Hay mucho por hacer allí? Sí. Hay mucho por poner en la mira a cada uno de los actores que tiene que brindarnos seguridad. Lo que estás apuntando es correcto, porque si no todo queda en la policía y en la política. Y cargo las tintas sobre esos lugares. Y la forma en la que tengo que generar toda una cuestión de no impunidad y de marcar reglas claras para que se desaliente el accionar delictivo corresponde claramente a la justicia. Gracias por la visita. Muchas gracias, Gustavo, por el tiempo. El deseo a la gente de Reconquista, a la gente del norte, donde llega toda tu audiencia, que nos estén acompañando, que nos den una oportunidad de seguir acompañando al norte, de seguir acompañando en la provincia al que invierte, al que produce y al que trabaja. Cada uno seguramente tiene una lectura de los candidatos con los que competimos en diputados, con los que competimos en gobernadores. Analice de cada uno de los que compiten en diputados qué les ha dicho, qué ha hecho y compárelo con los otros. Estamos seguros que tenemos un saldo favorable con respecto a todo el norte y un compromiso muy alto de continuar obras y de iniciar y acompañar aquellas que faltan. Y antes de que se vaya una postilla, ¿verdad que si hay un balotaje entre Bullrich y Milei, votaría Milei? No hay más apostilla por los líos que se arman, porque yo he dicho que eso no iba a pasar. Entonces, después entramos a responder cosas que no van a pasar y se arman líos que están. ¿Entonces es mentira eso? No es mentira. Entonces es verdad. No es mentira. Pero después salió una cuestión como si la pregunta empezaría por eso. Y fue un esquema de decantaciones de que eso no va a ocurrir, Pero si se cae a ocurrir, quiere decir que Milei. Así que ahí no contestamos más. Gracias. Omar Perotti en Reconquista hoy.